Chow time. It's time. What's that? That is called It's got a little bit of Piscetti in there. Toenails. Rat shit. Everything a grown fella needs like you. Recientemente me llamó la atención que hace un tiempo hubo este gran proyecto de montaje de youtuber de cine llamado Una maravillosa escena de Marvel. Y el punto era elegir una gran escena del MCU y examinar por qué es grande, con cada película prominente en YouTube y ser invitado a hacer esto. Ya sabes, todos los youtubers de cine destacados, excepto yo. Así que, como estos canales masivos con millones de suscriptores no han querido invitar a mi pequeño canal, voy a hacer lo que hacía en mis tiempos de estudiante, cuando tampoco me invitaban a nada. Haré mi propia fiesta. Y en vez de copiar a los otros youtubers, voy a hacer lo contrario. En vez de examinar la mejor escena de Marvel, voy a examinar la peor escena de DC. Y ya que estamos hablando de lo absolutamente peor de DC, la mejor elección de una película para encontrarla es esta. ¿Qué somos? ¿Una especie de escuadrón suicida? Aquí sí me gusta lanzar puñetazos a la Liga de la Justicia, porque para mí es una entrada más decepcionante del DCU. Pero si nos olvidamos de las expectativas y solo nos fijamos en la calidad o en la falta de ella, el escuadrón suicida se lleva la palma. Y ni siquiera está cerca. Esta es una de las películas más desordenadas y en general peores que he visto, casi tanto como Joe Frankenstein. Y aunque hay un montón de escenas malas entre las que elegir, hay una que destaca. Una escena que sirve como fuente principal de todos los mayores problemas de esta película. Esta escena del principio. Así que sin más preámbulos, entremos en materia. Echemos un vistazo a esta desastrosa escena o secuencia de DC en Escuadrón Suicida y veámosla de cerca. ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus principales problemas? ¿Y cómo demonios se las arregla para hacer la peor escena del DCU de todos los tiempos? Básicamente la escena de la cena de la que hablo va así. Amanda Waller se sienta con esta agente del gobierno al azar para hablar de exposición sobre los personajes que el Escuadrón Suicida consistirá. Y en realidad ni siquiera es una escena, sino una serie de 20 minutos de momentos inconexos que conforman prácticamente todo el primer acto de la película. Lo que en sí mismo ya es uno de sus principales problemas. El problema es que no hay un punto de vista central. Empezamos la película en el punto de vista de Deadshot, pensando que claro, esta debe ser su historia, él es el tipo que debería importarme, pero antes de que podamos siquiera intentarlo, de repente nos alejamos de él y entramos en el punto de vista de Harley Quinn. Vale, bien, debe ser su historia, ella es el personaje que debería importarme. Ahora estamos en el punto de vista de Batman, y ahora en el punto de vista de Capitán Boomerang, y luego. El problema es que el tipo de narración rápida y sin anclaje es que el público nunca consigue entrar en la historia porque no hay una perspectiva de anclaje a través de la cual vivirla. Todo es ruido y sin sentido. Es como si estuviéramos viendo trailers rápidos de varias películas diferentes y como resultado nunca podemos crear una conexión emocional con ninguna de ellas. Daddy, please. Zoe, move! Please, Daddy, don't do it. Ay no, qué triste. Perderá a su hija. Qué increíblemente triste. Captain Boomerang. Entiendo que hay que presentar a todos los miembros del equipo, sí, pero no tiene por qué hacerse al mismo tiempo. Porque no basta con presentar a los personajes, también hay que hacer que el público se interese y se preocupe por al menos uno de ellos, un protagonista principal que ancle la película. Una vez que lo tienes, puedes empezar a hablar de otros personajes, y entonces funciona porque hay un punto de vista central, claro que permite seguir la narración. De la misma manera que el protagonista principal va conociendo a los nuevos personajes, también lo hace el público. Para ser justos, tal vez podría argumentar que esta secuencia está anclada en el punto de vista de Amanda Waller, y sería un argumento justo si no fuera por el hecho de que ella no es una protagonista principal de esta película, apenas aparece en la película, y cuando está, es más como antagonista, así que no. Cuando comienza Ocean's 11, no empieza con un montaje expositivo de 20 minutos presentando a todos los personajes a la vez, empieza con Danny Ocean. Cuando empieza El Señor de los Anillos, no empieza con la reunión del anillo con Hugo Weaving presentando a todos los personajes a la vez, empieza con Sí, la narración lo requiere, con el tiempo se puede pasar a múltiples perspectivas, pero primero hay que anclar la historia en una sola perspectiva para que el público acceda a la historia para crear una conexión emocional con ella. Y el problema con esta secuencia de montaje inicial en Escuadrón Suicida es que nunca lo hace en realidad. You
shall be the Fellowship of the Ring. El tema de la escritura de mostrar en lugar de contar es familiar, muy familiar hasta el punto de ser obvio. Pero dicho esto, seguiré mencionándolo hasta que Hollywood me dé una razón para dejar de hacerlo. Y la apertura de secuencia inicial de Escuadrón Suicida no es la razón, porque el segundo gran problema de esta secuencia de la escena es que, a pesar de que tiene la tarea sumamente crucial de establecer líneas argumentales e información narrativa sobre la que se construye el resto de la película, nunca se molesta en demostrar visualmente nada de ello. Por ejemplo, todo el tercer acto de la película depende únicamente de la relación amorosa entre Rick Flag y la mujer poseída por la villana sobrenatural Enchantress. Y así uno pensaría que esta secuencia, por supuesto, dedica el tiempo suficiente a establecer esta relación amorosa de forma adecuada. ¿Es así? Bueno, ¿qué piensas? I assigned him to watch Dr. Moon, and just as I hoped, it got personal. Are you gonna kiss me or not? Si no te diste cuenta, aquí está de nuevo. En una toma de cámara, Rick Flag conoce a la mujer por primera vez, y luego en la siguiente toma de cámara están totalmente enamorados. ¿Y qué pruebas se aportan para respaldar la afirmación de que se trata de amor real? Bueno, la narración lo dice. ¡Qué bien! Otro buen ejemplo de este problema es Harley Quinn. A lo largo de esta secuencia introductoria, casi todo el mundo da a entender constantemente que Harley Quinn es una villana aterradora. Está loca, es una demente, es peligrosa, necesita varios guardias armados para ser controlada. Y aunque la película respalda visualmente la afirmación de que Harley está loca, nunca respalda la afirmación de que es peligrosa. Porque a pesar de toda esta charla siniestra, en realidad nunca la vemos hacer nada que justifique que todo el mundo se sienta tan intimidado por ella. Lo único que la vemos hacer es algo como esto. God help anyone who disrespected the Queen. Y no solo eso, a veces lo que esta película muestra en realidad desacredita lo que dice. Es decir, la película nos dice una cosa y luego nos muestra exactamente lo contrario. She's crazier than him and more fearless. And more fearless. La razón por la que esta cuestión de decir en lugar de mostrar es tan frustrante es porque es muy degradante para el público, porque esencialmente significa que los cineastas quieren cosechar los frutos sin poner ningún trabajo real. Y aún más, también demuestra que los cineastas ven al público como un puñado de idiotas crédulos que creerán que algo es cierto solo porque se ha dicho. Para ser justos, este no es un simple caso. A veces Escuadrón Suicida también muestra las cosas correctamente. Pero incluso entonces el problema de contar permanece. Incluso cuando esta película nos muestra algo, por alguna razón siente la necesidad de contarlo también. De modo que recibimos la misma información dos veces. Este problema afecta tanto al montaje expositivo como al resto de la película. Así que está claro que piensan que somos idiotas. Tell everybody. Everything. El hecho es que cuando voy al cine quiero ver una historia. Si quisiera que alguien me contara una historia, me quedaría en casa y escucharía un audiolibro o algo así. Man who killed her husband used that sword. Sí, está bien, lo entiendo. His soul's trapped inside of it. Sí, está bien, lo entiendo. Talks to him. Sí, lo acabas de enseñar. No tienes que contarme esas cosas que ya sé, Rick Flag. No soy un p*** imbécil. Partiendo de los dos puntos anteriores, la única forma de hacer que el público se interese en realidad por un personaje es haciéndole entender quién es. Y cómo esta secuencia inicial decide presentar a todos los personajes a la vez, utiliza estos estilísticos muros de texto para distinguir por sus poderes y habilidades. Sin embargo, aunque todo está muy claro, no funciona. ¿Pero por qué? Porque todo lo que hace es aclarar lo que estos personajes son por fuera, no lo que son por dentro. ¿Hombre cocodrilo? ¿O es un hombre que se convirtió en cocodrilo? ¿El hombre soldado? ¿O es un soldado? ¿La bruja? Sí, es una bruja. ¿Harley Quinn? ¿O está loca? ¿O es como el Joker femenino? Lo mismo ocurre con Amanda Waller. Se la presenta como una mujer dura del gobierno, pero nunca sabemos por qué. ¿Por qué está tan obsesionada con reunir a este equipo de ladrones? ¿Por qué no tiene problemas en disparar después a sus propios empleados? ¿Qué quiere? ¿Por qué lo quiere? ¿Quién es? ¿Por qué debería preocuparme por ella?
Para darle algo de crédito a la película, la presentación de algunos personajes es un poco mejor. La sombría caída del diablo está bien, sobre todo porque se mantiene bastante vaga. La relación de Deadshot con su hija también está bien, aunque es bastante genérica. That's not true. That's a lie. Sin embargo, la mejor presentación de personaje y el mejor personaje de la película en general es el Capitán Boomerang, porque con el Capitán Boomerang no solamente tenemos una idea clara de lo que es, sino también de quién es como persona. We're gonna be rich. Hey, you and me, mate. Go and get the car. He robbed every bank in Australia at least once. Then he came to America for a fresh target set. Basándonos en lo que acabas de ver, el Capitán Boomerang es un tirador egoísta que solo quiere satisfacer su propia codicia infinita y traicionar a los demás en el proceso. Eso es lo que es. El hecho de que lance boomerangs es información secundaria, y ahora que tenemos una idea de quién es y cómo debe actuar, nos interesamos por él a medida que avanza la historia. Sus elecciones funcionan, sus acciones funcionan, los chistes en los que participa funcionan, y su final funciona, porque cuando finalmente elige a los demás antes que a sí mismo, comprendemos que ha cambiado como persona. Tiene un arco argumental muy claro, y si esta película fuera solo sobre el Capitán Boomerang, podría haber sido genial. El problema es que no lo es. Aparte de quizás el Diablo y quizás en cierto sentido también Deadshot, ninguno de los otros personajes sufre ningún otro tipo de cambio. ¿Y cómo podrían hacerlo si para empezar nunca se nos muestra quién es cada uno de ellos? ¿Por qué Harley Quinn está enamorada del Joker? Aparte de por qué la película dice que está loca. ¿Por qué el lagarto quiere comerse a la gente, aparte de que la película diga que lo hace? ¿Por qué la bruja quiere dominar al mundo, aparte de porque la película dice que es una bruja antigua? No lo sé y no me importa, ni sobre ellos, ni sobre esta secuencia, ni sobre esta película. El cuarto problema aquí es el que más me jode de esta secuencia y de esta película en general. Ese problema es la forma tan infiel en la que trata a algunos de sus personajes más prominentes solo porque la narrativa lo requiere. En total hay 3 personajes destacados de DC en esta película: Batman, el Joker y Harley Quinn. Son rumores que casi todo el mundo conoce y por tanto la fidelidad de estos nombres es vital. No digo que no se puedan tomar nuevas direcciones con estos personajes, pero sí que hay que respetar la esencia de lo que son y cómo aparecen en otros medios relevantes. Y para cualquiera que sepa algo de estos personajes, en realidad, esta película es como un enorme dedo medio gigantesco metafórico. Empezando por Batman. Por suerte está en esta película muy brevemente para que esto no marque la diferencia. Realmente no me gusta cómo se enfrenta a Deadshot cuando está con su hija y luego dice que no quiere hacer esto delante de ella. No tiene sentido y ni siquiera es algo que Batman haría, pero me da igual. Los verdaderos problemas empiezan con el Joker. A pesar de que sería muy fácil señalar cómo se ve como una versión emo nervioso de sí mismo, eso no es mi principal problema con él. Puedo aceptar el nuevo aspecto de un personaje, lo que no puedo aceptar, sin embargo, es que las acciones de un personaje no se ajusten a las reglas y normas básicas que lo definen. Reglas y normas establecidas no solo por la propia historia del personaje, sino también por la narrativa en la que se encuentran, algo que ocurre en gran medida en esta secuencia de montaje de la escena. Hey Jay, on behalf of everybody, welcome back. I wanted to come by and personally say thank you. You're making me good money, making you good money. Lo que acabas de ver no tiene sentido. En primer lugar, porque va completamente en contra de lo que este personaje se supone que es. Como tenemos a este matón al azar que simplemente entra a conocer al Joker. ¿Qué? Uno no va simplemente a conocer al Joker. El Joker no es alguien simplemente que se junta con otra gente en el club. La segunda razón por la que esto no tiene sentido es porque rompe las reglas de la propia película. Esta película ya estableció que Harley Quinn ayudó al Joker a matar a Robin, lo que significa que este Joker es el que mató a Robin. Y entonces, ¿me estás diciendo que el Joker está pasando el rato abiertamente en un club y Batman no aparece inmediatamente para atraparlo? ¿Batman aparecerá para atrapar a Deadshot en frente de su hija? ¿Pero no al tipo que mata a su maldito hijo? Eso no tiene sentido. Y no, esto tampoco es suficiente, DC. Batman no puede aparecer al azar en otro momento. También está Harley Quinn, y el problema con ella se resume mejor con esta escena de preparación. Ya no es parte de la secuencia de la escena de la que estamos hablando, pero da igual. Esta broma sobre la sexualización de Harley Quinn. Lo que siguió fue un monólogo interminable que explica de una manera demasiado detallada cómo Harley Quinn no es solo una idiota loca y despistada, sino alguien que, en el fondo de toda esa locura, es peligrosamente inteligente, lo cual no debería ser tan difícil de entender considerando como lo es un psiquiatra competente.
Cuando Harley Quinn es sexualizada es porque sabe cómo usar su apariencia para obtener ventajas sobre los demás. Esta cosa de vestirse con ropa de mala calidad frente a todos, y luego preguntarse sin idea por qué todos están mirando no es eso. Deja de sexualizar a Harley simplemente por sexualizarla. Deja de hacerla tonta. Harley, don't you stop acting like a drunken stripper. De todos modos, supongo que lo que quiero decir es esto. Escuadrón Suicida es un claro ejemplo del hecho de que DC y Warner Brothers no tienen ningún respeto por los personajes de los que poseen los derechos y que no tienen ningún problema en prostituirlos de cualquier manera si eso significa ganar $1 extra. Y si no estás de acuerdo conmigo, piensa en esto. Si DC y Warner Brothers respetaran de verdad a estos personajes, les dejarían aparecer como estrellas invitadas en un jodido video musical de Skrillex sobre Lamborghinis morados. Bueno, qué mierda.